Muy buenos días. Tengan todos muchas bendiciones. Les saludamos desde OREM, Ministerio Sebenecer, de parte del discipulado, un nuevo enseñanza este día. Y dejo con ustedes a mis compañeros. Dios me les bendiga. Buenos días y bendiciones a cada uno de ustedes. Esperamos que este tiempo sea de mucho de bendición para cada uno. Amén. Dos. Amén. Dios le bendiga, amado hermano, en esta preciosa mañana. Estamos nuevamente acá en el discipulado virtual, esperando llegar hasta su casa, hermano, para ser de bendición. En este precioso tema, ¿verdad?, que traemos en la serie de el reino de los cielos y específicamente las llaves del reino. Así que dejamos hermanito expositor para que usted pueda estar ahí atendiendo el discipulado. Dios le bendiga. Dios les bendiga, amados hermanos. Sean todos bienvenidos a este discipulado de día domingo, en el cual definitivamente el Señor tiene para nosotros una porción deliciosa en sus sagradas escrituras. Amados hermanos, se recuerdan que estuvimos viendo el tema, estudiando el tema, las llaves del reino, y que vimos que había una puerta y que la puerta era Cristo Jesús, y que para poder accesar por esa puerta debíamos de tener una dieta, e incluso hicimos hasta en la broma de que alguien que quizás tenga mucha carne, alguien que quizás necesita tener esa dieta para dejar aquello que no lo va a dejar pasar, necesita esforzarse, hacer el bien. Y entonces vimos algunas funciones que los apóstoles tuvieron, porque recordémonos que el texto base es aquel en donde Cristo le dice a Pedro que le daba las llaves, pero que también le daba autoridad. Y entonces nosotros fuimos viendo, amados hermanos, en el discipulado anterior, cómo ellos fueron dándole el uso a esa llave del conocimiento para salvación, que ahí les aparece a ustedes en la presentación, una llavecita, amados hermanos, que explicaba todo lo que hablamos ese día domingo anterior. Y es que la llave tenía una codificación, la llave tenía unos dientitos, ¿verdad? Y uno de esos era oír, luego creer, luego arrepentimiento y luego el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo, que es el don del Espíritu Santo. Entonces, amados hermanos, basados en esto, seguimos estudiando, y como es la llave del conocimiento para salvación, en esta oportunidad nos toca que con mis hermanos aquí desgranar un poquitito acerca de lo que es el conocimiento. Y queremos, amados hermanos, con la ayuda de Dios poder darnos a entender un poquitito acerca de lo que es el conocimiento, que es la gnosis de Cristo. Y ahí en el slide les va apareciendo, amados hermanos, que hay gnosticismo versus la gnosis de Cristo. Y el gnosticismo dice, según esta doctrina, los iniciados no se salvan por la fe en el perdón gracias al sacrificio de Cristo, sino que se salvan mediante la gnosis o conocimiento introspectivo de lo divino, que es el conocimiento superior a la fe. Ni la sola fe ni la muerte de Cristo bastan para salvarse, dice. El ser humano es autónomo para salvarse a sí mismo y debe descubrir desde su interior, que es una dimensión desde donde lo divino puede enseñar cómo hacerlo. Entonces, el gnosticismo, amados hermanos, fíjense que investigando un poquitito vimos que no es una religión, pero sin embargo tiene una similitud con la masonería. Y fíjense, amados hermanos, que dice que este conocimiento a ellos los cree autosuficientes.
que por su propio conocimiento, por su propia gnosis, ellos pueden obtener la salvación. E incluso algunos pueden llegar a creerse dioses. Y fíjense, amados hermanos, que esto pues es público y usted puede verlo ahí en internet. Algunos personajes muy famosos, incluso futbolistas, se han parado a las cámaras y han dicho que son como dioses o son mejores que Dios. Entonces, esto no es posible. Pero esto lo han obtenido en base a sus conocimientos y porque se creen autosuficientes. Y lo que nosotros como hermanos debemos de buscar como evangélicos, aunque la palabra no sería evangélico, sino que somos cristocéntricos. Lo que nosotros debemos de hacer o esforzarnos en buscar es el conocimiento de Cristo. Entonces, aquí, amados hermanos, hay un texto bíblico en Timoteo 6:20 que dice: Timoteo, mantente firme en lo que Dios te ha confiado. Evita a los que hablan tonterías que no vienen de Dios y que contradicen la verdad con un conocimiento que aparenta ser cierto, pero que no lo es. Entonces hay que tener cuidado, amados hermanos, con qué tipo de conocimiento estamos adquiriendo. Porque si nos vamos al ejemplo de la llave, anteriormente nosotros habíamos hablado en el discipulado anterior acerca de la llave y cómo nosotros podíamos accesar, poniendo un ejemplo quizás vano, ¿verdad? Acerca de un vehículo. ¿Cómo nosotros podemos utilizar la llave correcta para poder abrir ese vehículo? Y cómo, si nosotros, digamos, perdemos esa llave, luego queremos ir a abrir ese vehículo, no podemos entrar. Y si queremos abrirlo, nos cuesta un montón. Incluso tenemos que pagar un cerrajero para que nos ayude a abrirla. Pero aquel que es contrario a esto, que podría ser un ladrón, fíjese, amado hermano, que tremendo, porque abre un carro en términos de segundos y usted podría, bajarse de su vehículo, ir a comprar a una tienda y cuando usted sale ya el carro está abierto. Entonces es un conocimiento que ellos usan un mecanismo para abrir, pero no están usando la llave correcta, la llave genuina para poder accesar. Entonces, más o menos, amados hermanos, esto es entre la gnosis verdadera y una gnosis que podría ser falsa, porque fíjense que acá lo tengo, por acá lo tengo, hay un versículo, amados hermanos, que les quiero compartir, que dice en Timoteo 6:20, ahí lo puede buscar usted, y habla de una falsa ciencia. Entonces puede haber un falso conocimiento, una falsa llave. Y estudiando un poquitito más acerca del tema, amados hermanos, vimos que la gnosis que estamos hablando acá es del griego, pero yo quiero que acá mis hermanos me ayuden en esta enseñanza y que nos ayuden a comprender un poquitito más acerca de la gnosis y cómo o cuál es la palabra que se utiliza en el hebreo para conocimiento, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Mire qué interesante, hermano, porque para que usted entienda y tenga la referencia, estamos hablando del gnosis que está en el versículo y usted lo puede ver ahí en su Biblia, porque creo que no lo tenemos acá en este momento en la presentación, pero dice Lucas 11:52. Hay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave. Ahí lo dice la palabra claramente. Habéis quitado la llave de la ciencia o del conocimiento, y eso es el griego gnosis, ¿verdad? Ahora, esta misma palabra está en el Antiguo Testamento. Fíjese qué hermoso, hermano, porque está en Génesis 2:17.
Ahí está, ¿verdad? Génesis 2:17. Tengo la Biblia King James en inglés, pero ahí dice que del árbol del conocimiento del bien y el mal no podrán comer. Entonces, cuando dice conocimiento, es el Hebreo 18:47, que es Da'at. Da'at significa conocimiento. Fíjese, hablamos de habilidad, discernimiento, entendimiento. Entonces, hermano, usted dirá, pero ¿qué me quiere enseñar con esto? Esto es importantísimo, porque el conocimiento, hermano, nos va a ayudar para que nosotros, según lo dice la palabra, Isaías 33:6 dice, este lenguaje sencillo dice, nos haces, oiga bien, hermano, nos haces vivir seguros. ¿Cuántos quieren vivir seguros en este tiempo? Amén. Dice, nos haces vivir seguros. Tu sabiduría y tus conocimientos nos han dado la salvación. Y dice, el obedecerte es nuestro tesoro. ¿Usted quiere tener tesoro ahí en los cielos? Hermano, aquí la palabra nos deja ver que obedecer los mandamientos, obedecer la palabra de Dios nos trae, amado hermano, un tesoro. Entonces, cuando vemos el conocimiento, ¿para qué sirve? Hablábamos en mis hermanitos acá, cuando estábamos estudiando eso, de que Rebeca tuvo que tener este pleno conocimiento, amado hermano, de cómo era el novio, cómo era con el que obviamente, ¿verdad? Se iba a casar, Rebeca, ¿verdad? Se iba a casar con Isaac. Y entonces, usted sabe que Eleazar, mientras salió de la casa de su padre y regresó a la casa de Isaac, en todo ese transcurso, dice la palabra, y usted lo puede ver en Génesis 24, ahí está descrito todo ese pasaje, que ella le preguntaba quién era su amado que lo estaba viendo. Y entonces eso me deja a mí entrever, hermano, cuando lo vinculamos con el pasaje de Esther, ¿verdad? Que Hegai, la misma figura del Espíritu Santo, le enseñaba a Esther cómo tenía que vestirse, cómo tenía, fíjese, hermano, qué tremendo, porque hablamos de vestiduras. Y dice la palabra que nosotros nos debemos de presentar sin mancha y sin arruga delante del amado. Entonces, si tú, amado hermano, necesitas esta llave del conocimiento para ser novia, tienes que tener vestiduras, ¿cómo? Sin mancha y sin arruga. Si no quieres llegar a ser novia, vas a tener tu vestidura con mancha y con arruga. ¿Y qué grado va a quedar ahí? El grado de iglesia, nada más, porque no se va a casar con el amado. Entonces dice la palabra que Rebeca salió, fíjese, Rebeca, figura de la amada, salió con sus doncellas. Y las doncellas entonces nos dejan entrever todos aquellos que no se prepararon como novia y que tenían sus vestiduras manchadas o arrugadas, ¿verdad? Y que entran dentro de esa parte de iglesia. Pero el conocimiento, hermano, esta mañana que nosotros necesitamos es para que seamos prosperados, es para que tengamos, amado hermano, el estatus que el Señor quiere que nosotros tengamos. Por eso nos debemos de esforzar. Dice la palabra, esfuérzate y sé valiente, porque los esforzados y los que son valientes van a arrebatar la bendición, dice la palabra. Pero ¿cuál bendición? La bendición de ser novia, de ser amada. No sé si mis hermanos quieren agregar algo más, pero esto está bueno, ¿no? Sí, y lo que nos comentaba, pastor, de la gnosis que tenía, digamos, Adán y Eva en el Edén, ¿verdad? En el huerto, porque ellos podían, digamos, en ese momento querían comer, comieron de ese conocimiento que les estaba prohibido. Pero ahora parte de las bendiciones que tenemos como iglesia del Señor, como amada del Señor, es que ese conocimiento que viene por medio de la revelación del Espíritu Santo, lo tenemos nosotros, está a nuestro alcance.
porque Él nos dejó al Consolador, el Espíritu Santo, que es el que nos recuerda todas las cosas, así como Él nos enseñó el Padre, allá en la escuela del Padre. La misión del Espíritu Santo aquí es enseñarnos todas las cosas. Y ese enseñar, ese es un verdadero conocimiento, ¿verdad? Y ellos, digamos, Adán y Eva querían degustarla, pero fueron desobedientes. Parte de lo que nosotros acá tenemos que superar, ¿verdad? Tenemos que ser obedientes, obedientes. Entonces, lo que nos decía también es nuestro hermano Henry, que el conocimiento del reino, acuérdense que estamos hablando del reino de Dios. El conocimiento del reino de Dios no es una religión, no es ese conocimiento que nos hace volvernos cabezones de tanta letra, ¿verdad? Así como los escribas y los fariseos, ¿verdad? Sino que debemos nosotros de predicar una relación con nuestro amado, con nuestro rey. Amén, amén a eso. Sí, hermano, es que definitivamente por eso la palabra dice que mi pueblo perece por falta de gnosis, ¿verdad? De conocimiento, pero el conocimiento, como decía hermanita Sandrita, para todos los que nos están escuchando, usted amigo que nos está escuchando por primera vez, o usted hermano que está escuchando esta transmisión de este discipulado virtual, es para que entienda, porque la religiosidad lo que hace es matar a la gente. Por eso leíamos en Lucas, ¿verdad? Y si me permiten nuevamente irme para ahí, dice Lucas, ay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, del conocimiento. Fíjese, hermano, la religiosidad, aquí le está hablando a los fariseos, ¿verdad? Y a todos los feos, que ellos obviamente representaban una religiosidad, pero nosotros debemos entender que el conocimiento de Cristo nos debe, hermano o amigo que tú nos estás escuchando, nos debe de llevar a esa relación que decía hermanita Sandrita. No es, hermano, que nosotros venimos a predicar aquí que somos evangélicos. No, nosotros venimos desde la eternidad, pasamos a este lugar llamado tierra, que es un lugar intermedio. Aquí definimos nuestra eternidad. Si nuestra eternidad va a ser, amado hermano o amigo que nos escuchas, de ver el reino, entrar en el reino o heredar en el reino, o ninguna de las anteriores, ¿verdad? Entonces, esa es la verdadera, el verdadero conocimiento al cual nosotros queremos que usted, amado hermano y amigo, entienda hoy, ¿verdad? Que por eso hay tanta trampa, ¿verdad? Porque al enemigo no le interesa, pues, que usted conozca de esto. ¿Por qué? Porque él, como ya está condenado, que va a estar en el lago de fuego, se quiere llevar a toda la humanidad posible engañada. Pero por eso es que decimos que nosotros no venimos a predicar acá a una religión, sino a un Padre de misericordia, a un Dios lleno de amor, a un Dios que te quiere sanar, que te quiere cuidar. Si tú estás ahí en tu casa o nos estás viendo, estás pasando un momento difícil, estás pasando necesidad, abre tu corazón al conocimiento del Señor y entonces, como dice aquí su palabra, lo vuelvo a repetir, el obedecerte es nuestro tesoro y tu sabiduría y tu conocimiento nos ha dado salvación. Ese es el verdadero conocimiento que te va a salvar, y no solo del lago de fuego, sino te va a salvar del momento difícil que estás pasando, te va a salvar de la muerte, te va a salvar del peligro, te va a salvar de caer en pecado, te va a salvar de que tropieces. Hay muchas salvaciones, amén. Perdone que me emocioné. Amén. Nuestra vida diaria nos toca tomar decisiones en cada momento de nuestra vida secular, espiritual, familiar. Y qué bueno es encontrar la respuesta en la palabra de Dios, porque es útil, ¿verdad? Para enseñar, para redarguir. Entonces, cuando buscamos el verdadero conocimiento en la palabra del Señor,
según el versículo que nos leyó nuestro pastor en Isaías 33:6, dice que el obedecerle es nuestro tesoro y vamos a hacernos tesoros en el cielo. Pero también nuestro pastor hablaba de las vestiduras, ¿verdad? Que tenemos que presentarnos con vestiduras limpias, sin manchas. Y veíamos en Malaquías 2:7, un versículo en la Biblia lenguaje sencillo. Dice, ustedes los sacerdotes son mis mensajeros. Su deber es enseñar mis mandamientos a los que me buscan. O sea que tenemos que buscar esa enseñanza y tenemos que enseñar sus mandamientos. ¿Cómo? Para poder cumplir con esta misión de ser mensajeros, de ser sacerdotes. ¿Y qué tiene que ver todo esto? Me pueden decir con el reino, con el tema que estamos estudiando. Pero el Señor dice que nos constituyó un reino para su Padre, un reino de reyes y sacerdotes. Entonces hay vestiduras de reyes y hay vestiduras de sacerdotes. Entonces cuando tomamos una decisión en nuestra vida diaria, ¿cómo la podemos tomar? ¿En qué momento vamos a tomar una decisión poniéndonos nuestras vestiduras de reyes? ¿Y en qué momento nuestras vestiduras sacerdotales? ¿Verdad? Porque el Señor vino y unificó el oficio. Pero veíamos que el rey David era rey, pero también usaba ropas sacerdotales cuando llevaba el arca. Entonces, hay decisiones que se toman como rey con ese conocimiento y hay decisiones que se deben de tomar con las vestiduras sacerdotales. Amén. Qué rico está el tema, amados hermanos. Apenas vamos en la introducción y ya nos estamos gozando. Fíjese que el Espíritu Santo nos ayude de verdad a poder saber en qué momento actuar como rey y en qué momento actuar como sacerdote. Y que el Espíritu Santo también por medio de sus ministros pueda capacitarnos para ir avanzando, ¿verdad? En este camino, porque de lo contrario, si solo nos quedamos en la gnosis, y no baja nuestro corazón para después practicarlo, entonces solo nos estamos llenando de conocimiento. Y por eso es de que avanzamos acá a al siguiente slide, en donde podemos ver claramente cómo hay una flecha, como una recta así, que vamos en su vida, ¿verdad? Recordémonos que el Señor siempre nos pide a nosotros un esfuerzo, ¿verdad? Si no, de lo contrario, la flecha estuviera así para abajo, pero el Señor quiere que nosotros nos esforcemos y seamos valientes. Dice en segunda de Pedro 3:18, dice, antes bien creed en la gracia y conocimiento. Ahí estamos hablando del conocimiento G1108, que es la gnosis. Entonces dice, gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Entonces, amados hermanos, aquí a través de la Escritura nos deja ver cuál es el verdadero conocimiento o cómo podemos nosotros saber si alguien tiene la llave correcta del conocimiento para salvación. Entonces, dice que reconoce que a Él es toda la gloria por la eternidad. Entonces, ahí es contrario a lo que hablamos al inicio, que son aquellos que se sienten autosuficientes. En cambio, que el que tiene el conocimiento de Cristo es humilde y reconoce que todo el poderío es de Dios. Entonces, amados hermanos, lo que debemos de hacer es tener el conocimiento y seguir avanzando, porque a lo que el Señor nos quiere llevar es a la epignosis, que es el pleno conocimiento. En Efesios 4:13 dice en la Reina Valera, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, pero este conocimiento ya no es la gnosis, sino es epignosis, del griego 1192.
Entonces dice, del Hijo de Dios a la conducción de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí nos habla de una estatura, aquí nos habla de alguien que ya alcanzó madurez. Entonces, esto lo relacionamos también, amados hermanos, con dar esa medida para poder accesar a la puerta que es Cristo Jesús. Pero hablando siempre del conocimiento, vimos que se inicia, ¿verdad? Leyendo las escrituras, definitivamente eso nos va a hacer que nos nutramos, pero tiene que haber una revelación por medio de nuestro Señor, por medio del Espíritu Santo, para que podamos seguir avanzando. Y parte de eso también es dejarnos moldear. Definitivamente somos vasijas y estamos en las manos del alfarero, pero que también nos tenemos que dejar moldear por los regalos, por los domas que el Señor dejó para poder ir capacitándonos, poder ir catartizándonos hasta llegar a dar esa estatura, que definitivamente solo con la ayuda de nuestro Señor vamos a dar. Luego dice en Colosenses 2:2 en la Reina Valera, para que sean consolidados sus corazones, unidos en amor. Mire, amado hermano, cómo nos va dando ya algunos pincelazos de qué es lo que nos va a llevar a esa epignosis. Dice que tenemos que tener amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el mismo de Dios, el mismo conocimiento de Dios, el Padre y de Cristo, del plan salvífico de Dios que es Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Entonces, lo que tenemos que alcanzar, amados hermanos, definitivamente es la estatura de Cristo. A veces cometemos el error de medirnos quizá con el más cercano, quizás con nuestro hermano, y decir, quizás yo soy menos o soy más que mi hermano. Pero en realidad con quien debemos de medirnos es con Cristo, porque a esa estatura es a la que debemos de llegar. Entonces, amados hermanos, quiero hacerles otra preguntita. No sé si me ayudan acá. Entonces, basados en esto de la gnosis y la epignosis, ¿será que la gnosis por sí sola tiene poder? Bueno, le voy a responder esa pregunta. La gnosis por sí sola no tiene poder, porque el poder viene del reino de los cielos, el poder viene del conocimiento, del temor de la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, veíamos, por ejemplo, cómo enseñaba el Señor Jesús, de dónde provenía ese conocimiento, esa epignosis. Venía uno porque era obediente, ¿verdad? Del Padre, venía a cumplir una misión, pero en la Escritura nos dice en Marcos 1:22, donde estaban hablando y criticando a los fariseos, ¿verdad? De que también ellos no dejaban entrar y tenían ese gran conocimiento y se habían apoderado de esa llave. Y entonces dice, y ellos se admiraban, el pueblo se admiraba de la enseñanza, del conocimiento que tenía el Señor Jesús, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, esa autoridad, ese poder que venía del Señor, provenía porque él hablaba de lo profundo de su corazón, de lo que él había vivido, de la experiencia personal que él había tenido con el Padre. Entonces, ¿de dónde proviene el poder? El poder proviene del Espíritu Santo, porque cuando el Señor Jesús fue llevado al desierto, a que pasó las tentaciones, cuando salió de ese desierto, dice que salió en el poder del Espíritu Santo. Y después, este versículo dice que les enseñaba con autoridad. Amén. También quiero aportar que estamos hablando de la gnosis y la epignosis, ¿verdad?
Entonces, para aclarar, hemos dicho que la gnosis es el conjunto de saberes obtenidos por experiencias o estudios hechos, los cuales quedan grabados en la memoria, libros u otros medios de recopilación. Entonces, podríamos decir que nosotros cuando estudiamos, cuando leemos algún libro, todo el conocimiento que nos vamos llenando en el transcurso de nuestra vida y lo tenemos en nuestra cabeza, a eso es lo que denominamos gnosis. Y luego tenemos la epignosis, que es cuando ya aplicamos, que es el conocimiento total, que es el discernimiento, el reconocimiento, el conocimiento pleno, que es más allá del conocimiento. O sea, ya no solamente somos cabezones llenos de tanta información, sino la epignosis lo tenemos en la cabeza, pero también lo tenemos en nuestros corazones. Amén. Y también, según la presentación que estamos viendo aquí, que primero dice, en la que nos decía el hermano en 2 de Pedro, dice, creced en la gracia. Y luego en el siguiente, que es en Efesios, nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, que lleva la epignosis. Pero alguna vez nos hemos hecho la pregunta a nosotros, ¿cuál es nuestra fe? Porque sabemos que en el mundo no todos creemos lo mismo. Hay muchas personas que su fe está puesta en otras cosas, en figuras, en los astros, en cartas, en lo que nos puede decir. Entonces ya no está nuestra fe. Entonces tiene que haber una unidad de nuestra fe para poder llegar a ese conocimiento pleno. Y en el otro que nos comentaba el hermanito, que es en Colosenses 2, dice, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Entonces ahí, pero ahí nos habla del misterio de Dios, del Padre y de Cristo. Entonces podemos ver que es como que vamos ascendiendo, ¿verdad? Vamos adquiriendo poco a poco un conocimiento. Y eso es lo que nos ayuda por medio de estudiar la palabra. Muchas veces puede decir a esos hermanos tanto que hablan y no sabemos por qué. Pues porque sabemos que en el conocimiento hay poder, hermanos. Entonces, no sé si van a aportar algo más respecto a eso. No, realmente yo lo veo de esta forma, bueno, vinculándolo con el tema de los rudimentos, ¿verdad? Que hay un bautismo en Cristo. Obviamente el bautismo en Cristo es sumergirnos y meternos en Él. ¿Cómo? A través del conocimiento, ¿verdad? De Cristo. Entonces ahí es donde nosotros nos sumergimos en Él, obviamente también por medio de su palabra. Por medio de su palabra, hermanos, llegamos al pleno conocimiento y obviamente debemos de tener un entendimiento y el entendimiento, hermano, es a través de la enseñanza. Por eso, hermano, es importante que usted sea enseñado. Fíjese que el Señor Jesús nos da la pauta en Lucas 2:47. La palabra dice que todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Por qué? Porque la palabra misma dice que él crecía, dice, y Jesús crecía en el 52 del mismo capítulo, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces, hermanos, así mismo nosotros debemos crecer, ¿verdad? Hasta llegar a la estatura de varón perfecto. ¿Por qué? Porque obviamente si él fue perfecto, ¿verdad? Si él fue perfecto y él es el novio, la novia tiene que ser perfecta. Amén. ¿Algo más o hermanito? Amén. Cuando estudiábamos este tema, amados hermanos, traíamos a memoria aquella historia en la Biblia de una viuda, que se recuerdan ustedes que cuando llega Eliseo le dice, solo tengo una poca de harina y una poca de aceite. Entonces lo que ella tenía ahí, amados hermanos, para darnos a entender, es que mencionamos este ejemplo, es que ella tenía el conocimiento, ella tenía la harina y tenía el pan,
pero hasta que llegó Eliseo y la activó, entonces ella puso en función. Entonces, el conocimiento, si no lo ponemos en práctica, solo es conocimiento. Tiene que bajar de nuestra cabeza a nuestro corazón para volverlo obras, para ponerlo en práctica. Y seguimos acá, en el siguiente slide, dice parábolas y semejanzas del reino. Entonces, si la llave, aquí hay un apartado, amados hermanos, si la llave del reino es conocimiento para salvación, entonces debemos observar las parábolas de Jesús. En ellas se reveló una semejanza con el reino. Ahí hay conocimiento para creer en esa salvación. Entonces, para crecer, perdón, en esa salvación. Entonces, en Efesios 4:15 dice, antes bien, siguiendo la verdad del evangelio, con caridad, en todo vayamos conociendo en Cristo, que es nuestra cabeza. Entonces, aquí nos dice que vayamos creciendo. Nos vuelve a decir, esto tiene mucha similitud con lo que acabamos de hablar, que debemos de ir creciendo. ¿Y cómo es que vamos a ir creciendo? En Proverbios 4:18 nos dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Entonces, amados hermanos, aquí en este live, también nos surgía una pregunta. ¿Cómo creer en Cristo Jesús? ¿Cómo crecer en Cristo Jesús? ¿Se puede crecer en Cristo Jesús? Porque si aquí la Biblia nos está diciendo que debemos de crecer en Cristo Jesús, entonces ¿podemos crecer en Cristo Jesús? Claro que sí que podemos crecer. Como dice ahí, ¿verdad? Dice, antes bien siguiendo la verdad del evangelio. Entonces ahí nos está dando la pauta, que tenemos que seguir la verdad. ¿Y cuál es la verdad, hermanos? Pues la verdad es nuestro Señor Jesucristo, es lo que tenemos que seguir y sabemos que en Cristo lo tenemos todo. Y es bien hermoso que dice en ese proverbio, el que el hermano nos comentaba, que dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. Y teníamos que el justo significa, no lo puedo leer, sadik, que es derecho, justo y recto. Pero dice que es como la luz de la aurora. Yo creo que todos más de alguna vez hemos podido apreciar cómo es la aurora, ¿verdad? Que va desde poquito, va saliendo el sol, va saliendo hasta que el día es perfecto. Entonces, sí dice que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y yo les podría decir, si ustedes están aquí, les podría preguntar, ¿quiénes son los justos? ¿Acaso usted es un justo? Entonces sabemos que nuestro día va a ser perfecto. ¿Y quiénes y cómo tenemos que llegar a esa perfección? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por medio de Él es que nosotros, basado al tema que estamos viendo, es que vamos a poder llegar al reino. Amén. No sé si va a decir algo, hermana Sandrita. Segunda de Pedro 3:18, en la NBP dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento. Esto refuerza lo que veíamos anteriormente, ¿verdad? Cómo crecía el Señor Jesús. Y ese conocimiento es el G1108, que es el Gnosis. De nuestro Señor, dice, y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Entonces continuamos, amados hermanos, porque ya nos va quedando poco tiempo. Seguimos el siguiente slide, dice parábolas y semejanzas del reino. Fíjense que bien tremendo lo que mencionaba la hermana Sandrita al inicio, cuando el conocimiento que le prohibieron a Adán y Eva en aquel tiempo, se le fue quitado el conocimiento, le dijeron, no tienen el acceso para poder entender esto. Y fíjense, amado hermano, que luego ya cuando viene nuestro Señor Jesucristo,
nos abre nos da la apertura para poder adentrarnos a ese conocimiento. Y fíjese que bien tremendo, porque no se la da al que más sabe, no se la da al más sabio. ¿Y en qué me baso? En Mateo 11:25 dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas, oiga, amado hermano, escondiste estas cosas a los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Entonces, amados hermanos, aquí definitivamente hay un requisito para poder ver el reino de los cielos, y es el hacerse niño, hacerse como niño. Y entonces aquí cuando él hablaba las parábolas y semejanzas, no se las daba a todos. Él hablaba en parábolas, pero no todos le entendían. Luego él se iba con los discípulos y a estos sí ya les desgranaba lo que significaban las parábolas. Entonces, de la misma manera, sabemos que la escritura está abierta para todos, amados hermanos. Está ahí puesta en la mesa y todos tenemos acceso a leerla. Pero los secretos, estas semejanzas, estas parábolas son para aquellos que tenemos quizá un corazón de niños, aquellos a quien el Señor nos ve como niños, nos ve como sus hijos. A nosotros se nos es revelada estas parábolas y semejanzas del reino que por cierto, cuando investigábamos acá, veíamos que eran 33, y 33 también es más o menos la edad en que el Señor Jesucristo pues fue llevado a la cruz del Calvario. Recordémonos que a los 30 años, dice la Biblia, que inició su ministerio, y que su ministerio duró aproximadamente 3 años a 3 años y medio. Entonces, qué tremendo y qué hermoso es saber que este número, que son las parábolas y semejanzas, también son figura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amados hermanos, quiero que me ayuden acá con sus aportaciones. Amén. Sí, quería comentar que usted nos decía que tenemos que ser como niños, ¿verdad? Pero también tenemos que ser maduros. Entonces debemos aclarar que la madurez es en el conocimiento, ¿verdad? Pero también en qué conocimiento como niños, ¿verdad? Porque no se refiere acá a un niño inmaduro, a un niño en edad, porque la Biblia dice que cuando una persona es niño no puede heredar, ¿verdad? Pero el Señor nos dice, fíjense en Marcos 10:14, viendo Jesús se disgustó, ¿verdad? Porque le estaban apartando a los niños y le dice, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Entonces, no es que tenemos que ser niños en la fe, ¿verdad? No es que tenemos que ser niños como malcriados, digamos, en la parte de nuestra espiritualidad o en nuestra inmadurez, sino que niños de creer que si Dios nos dice que nos va a dar fuerza, que si Dios nos dice que Él está ahí para nosotros, que si Él nos dice en su palabra que somos valientes y que vamos a heredar el cielo, el reino de los cielos, es verdad. Así como un padre, ¿verdad? Está con su niño en una piscina y quiere aprender a nadar el niño, y el papá o la mamá le dice que se tire al agua, y el niño confía que es su papá y que es su mamá y que no lo va a dejar caer, no lo va a dejar perecer. Entonces ese niño, con esa plena confianza y conocimiento que tiene de que es su papá y su mamá que lo cuida, él se avienta a nadar y sabe que va a ser tenido allí en esa piscina y enseñado a nadar, ¿verdad? Para que no perezca. Así mismo es el Señor cuando nos dice que el reino de los cielos es para los que son como los niños, ¿verdad? Pero también lo que nos decía en las diferentes parábolas,
tenemos tremenda enseñanza. El ver y aplicar, digamos, cada una de esas parábolas, porque dice, el reino de los cielos es semejante a. Entonces, si usted quiere conocer más acerca del reino de los cielos, tiene que ir en casa a estudiar cada una de esas parábolas. Otra cosa importante con los niños es que si usted le dice algo, no se le olvida. Así que las promesas del Señor, hermano, que no se nos olviden. ¿Por qué? Porque en un momento de flaqueza o debilidad, amado hermano, usted acuérdese, Señor, tú dijiste, ¿verdad? Así como dicen los niños, pero vos me dijiste que me ibas a comprar el sorbete, vos me dijiste que me ibas a llevar a tal lado. Entonces, si lo trasladamos al reino, tendríamos que decir, escrito está. Amén. Escrito está, Señor, que tal cosa, ¿verdad? Escrito está, Señor. Por eso, hermano, es que cuando tenemos la llave del conocimiento, hermano, fácilmente lo podemos abrir. ¿Por qué? Porque el Señor, hermano, se recuerda lo que Él dijo y Él no es hombre para que mienta ni se arrepienta, amado hermano. Así que si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Amén. Y qué tremendo, porque cuando somos como niños, ¿verdad? Estamos insistiendo, como esto se trata de un aprendizaje, de obtener el conocimiento. Y recordémonos que a un niño, usted le compra una bicicleta y ya ahí ya tuvo para entretenerse todos los fines de semana, porque ese niño le va a estar diciendo, papá, llévame a enseñar, llévame a enseñar, llévame a enseñar, hasta que él aprende. Entonces el niño es el que busca, ¿verdad? El niño es el que se esfuerza, se esmera por obtener esos tesoros, por poder comprender esas semejanzas del reino. Y el siguiente slide, Pastor Jaycee, no sé si me apoya ahí. Apoyo, dice. Mire, pero retomando un poquito lo anterior, de los niños, fíjese que es bien importante lo que usted mencionó porque ellos buscan, ¿verdad? Y yo les compartí a mis hermanitos por acá, no sé si está aquí, yo les compartí a mis hermanitos algo bien importante para todo aquel hermano que enseña la palabra. En Malaquías 2:7 dice, ustedes, los sacerdotes, son mis mensajeros. Mire qué tremendo. Y no les dice, y ustedes si quieren, ¿verdad? Si de vez en cuando, no. Les dice, su deber es enseñar mis mandamientos a los que me buscan. Entonces, si usted es un niño que busca a su papá, gloria a Dios, amado hermano, va a recibir enseñanza. Y para eso, hermano, aquí, mire, bendigan los hermanos, que acá pues se esfuerzan, ¿verdad? Por aprender y luego para trasladar el mensaje, ¿verdad? Y bueno, lo que estamos viendo ahí en la presentación, espero yo que esté saliendo ahí, es, es Mateo 11:25, dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos las revelaste a los niños. Amén. ¿Cuántos niños hay aquí? Amén. Pero no niños, hermano, porque que hace capricho, ¿verdad? Ni hace berrinche. No. Ya vimos qué tipo de niños, ¿verdad? Así que si usted todavía hace berrinche, hermano, eso no es ser niño, eso es el bipolar. Amén. Sí, Padre, dice, porque así te agredó. Y lo que estamos viendo ahí, hermanos, es un método de interpretación de la palabra que hacen los israelitas, ¿verdad? Los que estudian la palabra. Ellos utilizan esta metodología que es Pardes. Y cada uno de las letras está representada ahí por una figura, ¿verdad? Obviamente. Pero como usted sabe, hermano, en el, ¿cómo se llama? En el hebreo no hay vocales, sino nada más consonantes. Entonces, por eso está PRDS, ¿verdad? Igual que el nombre de Jehová es yo, ¿cómo es? Ajá, no es Yahvé, ¿verdad? O sea, nosotros le ponemos Jehová, pero realmente es solo YHWH,
¿cómo es? YWH, ¿verdad? YWH, bueno, ahí lo busca usted, hermano, pero no lo tengo ahorita, ¿verdad? Pero realmente no utilizan las vocales, sino solamente las muy consonantes. Entonces, esto es lo que ellos hacen, ¿verdad? Para poder entender la palabra. Primero dice que el peshat es simplemente lo literal, o sea, lo muy básico. Y mire qué tremendo, porque hay muchos que aplican esta metodología. Solo se van a la muy letra y la letra a veces es lo que hace es condenar y matar. Luego se van al remés, que es la clave indicador de las pistas de las figuras, ¿verdad? Luego es el drash, es escudriñar o inquirir en el escondido, ¿verdad? El poder tener una amplitud de los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y poder vincularlo. Y el sol, los secretos revelados. Pero ¿qué le queremos dar a entender con esto, amado hermano? Es que definitivamente el Señor a usted y a nosotros, ¿verdad? El Señor por su Espíritu Santo nos viene, amado hermano, y nos enseña, nos revela, nos abre los ojos. Cuando usted lee un versículo, amado hermano, por ejemplo, un versículo tan sencillo que Jehová es mi pastor y nada me falta, amado hermano, ese versículo, por muy sencillo que sea, pero cuando el Espíritu Santo le abre los ojos para que usted lo pueda ver, la revelación que hay escondida, entonces usted le siente otro sabor, ya no ve solo la letra, sino que ve que Él lo pastorea, que Él le dice a dónde tiene que ir, le dice, amado hermano, lo que tiene que hacer. Amén. Entonces, esta metodología le sirve a ellos. Gloria a Dios que le sirva a ellos, pero a nosotros lo que nos va a enseñar, lo dice la palabra, es el Espíritu Santo, es el que nos enseñará todas las cosas. Y todas las cosas incluye el conocimiento, el gnosis de Cristo y el, ¿cómo se llama? El gnosis de Cristo o el Da'at. Amén. Quería aportar allí, hablando siempre de los niños y hablando, digamos, con este slide donde habla de inquirir, que creo que ya es en el nivel 3, ¿verdad? Inquirir es... Bueno, inquirir es una forma de hacer preguntas. Y los niños, ¿se acuerdan que hay una etapa en que nos preguntan, ¿y por qué sale el sol? ¿Y por qué llueve? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Entonces, si llegamos al nivel de niños y cruzándolo al nivel acá de inquirir, es que cuando estemos escudriñando la escritura, nos pongamos como a decir, bueno, pero ¿por qué el Señor dice que es mi pastor? ¿Y qué es un pastor? ¿Para qué sirve un pastor? Esa es la forma del conocimiento cuando estamos inquiriendo y escudriñando la escritura para que nos quede grabado en el corazón. Amén. Continuemos, amados hermanos, porque ya el tiempo nos avanzó. Aquí dice parábolas y semejanzas del reino. Ahí a usted le va a aparecer dos bueyes que están así viéndose cara a cara y están llevando un yugo. Y la referencia está en Mateo 11:29, amados hermanos, y ahí nos deja ver que el yugo de Cristo es su enseñanza. Y aquí nos deriva a otra pregunta. ¿Cómo enseñaba el Señor Jesucristo? Porque estamos hablando acá, amados hermanos, de, ya vamos a ir llegando al meollo de esto, a lo que queremos llegar, que es atar y desatar, porque a Pedro se le dieron las llaves, pero después de eso se le dio autoridad. Entonces, mi hermana Sandrita, ¿será que nos puede explicar un poquitito cómo enseñaba nuestro Señor Jesucristo? Amén. Bueno, el Señor enseñaba más que predicaba, ¿verdad? El Señor siempre, toda la vida pasó enseñando, pero dice que al pueblo le predicaba,
y a sus discípulos les enseñaba. Entonces, veamos la importancia del discipulado, porque el discipulado es para aprender, ¿verdad? Para aprender, para inquirir en la palabra del Señor. Pero dice que el Señor Jesús enseñaba con autoridad, con conocimiento pleno, y dice que el Señor les predicaba acerca de las buenas nuevas y acerca del reino de Dios. Amén. Por lo que tenía la verdad en sus manos, ¿verdad? Aquel dicho que quizás dicen allá en mi tierra, yo sé que la mula es parda porque tengo los pelos en la mano. Entonces el Señor Jesús, como sabía que tenía la verdad, enseñaba con autoridad, amado hermano. Entonces, por acá están riendo porque este dicho Repítalo, así por es. favor, para aprendérmelo. Repítalo. Yo sé que la mula es parda porque tengo los pelos en la mano, porque me quedaron en la mano. Entonces, esto nos lleva, amados hermanos, a la autoridad que se le entregó a Pedro, que es la autoridad de atar y desatar. Y aquí, amados hermanos, en el siguiente slide, vamos a ver 3 ejemplos de atar y desatar y la autoridad para sojuzgar enemigos, dice, y también para sojuzgar o arreglar pleitos entre hermanos. Y esto lo vamos a ir viendo, amados hermanos, si me acompañan a Juan 20:21. Y aquí de entrada, amados hermanos, podemos ver que estamos en el año 2021. Y aquí dice, entonces le dijo otra vez, paz tengáis. Entonces, amados hermanos, de entrada podemos ver que en este año 2021 tenemos que buscar la paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la que nuestro Señor Jesús da. Y dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Amados hermanos, aquí Jesús estaba diciendo, a mí me envió el Padre me dio autoridad, yo la reconocí. Entonces ahora ustedes me reconocen a mí y yo les doy esa autoridad. Entonces los envío y como hubo dicho esto, dice, sopló y les dijo, tomad del Espíritu Santo. Entonces aquí hay otra condicionante, que los llenó del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder sojuzgar. Entonces, esta aquí específicamente está hablando, amados hermanos, de una autoridad que se le da a un ministro para poder atar y desatar, para poder perdonar pecados, porque en el 23 dice, a los que soltareis los pecados les son sueltos, y a los que retuvieres los pecados se les serán retenidos. Entonces, amados hermanos, acá está hablando de perdonar pecados, que si en una administración el apóstol o el ministro que ha sido enviado, recordémonos que el Señor Jesús delegó esa autoridad y se la delegó a los ministros, pero los ministros también pueden delegar esa autoridad. Lo vimos en el ejemplo quiero ver, de Esteban y de Felipe, cuando a ellos dice que fueron escogidos y los apóstoles dice que oraron por ellos y fueron enviados. Entonces tenían una autoridad delegada. Entonces, amados hermanos, aquí en este ejemplo lo que queremos tratar de explicar es que cuando hay una administración, definitivamente tiene que haber una confesión. Y dice la Biblia que aquel que confiesa sus pecados es libre. Entonces, hay una importancia en la administración. Hay una importancia. ¿Cuál es esa importancia? Aquí, si quieren aportar, amados hermanos. Amén. Dice, a los que soltares los pecados les son sueltos y a los que le retuvieres serán retenidos. Y como dice en la diapositiva ahí, ¿verdad? La autoridad apostólica para administración del alma.
Pues realmente aquí lo que se está enfocando es que nosotros tenemos que sacar todo aquello por medio de la administración. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia de venir y ministrarse, pues déjenme contarles que yo sí me ministré muchas veces cuando vine a esta iglesia y realmente fue de mucha bendición, aunque realmente eso lo puede hacer en cualquier momento, ¿verdad? No solo cuando uno viene, pero en lo personal, cuando uno viene a los pies del Señor, viene lleno de amarguras, viene lleno de tantas cosas negativas que por medio de la administración, uno tiene que aprender a sacar eso. Y es bien, uno puede decir, ¿cómo es eso, verdad? Porque el ministro, en ese caso que fue mi apóstol, Jorgito, el ministro que te va a estar ministrando, él tiene el discernimiento y es como que te estuviera escaneando, ¿verdad? Como que le están escaneando a uno y le dicen, usted tal cosa, y uno dice, bueno, ¿y él cómo sabe? Pero al punto que queremos llegar es de que por medio de la administración, la autoridad que tiene el ministro, uno va sacando, porque uno dice, tiene que aprender a perdonar, porque si nosotros no aprendemos a perdonar, no vamos a avanzar. Y sabemos que el perdón y el arrepentimiento, esa es una de las llaves para poder entrar al reino. Entonces, ¿cuán importante es la administración? En lo personal les digo que sí me sirvió de mucho a sacar, a perdonar, y hasta uno después siente como que uno se desahogó y ya no siente aquello, ¿verdad? Por mucho daño que nos hayan hecho, por mucho que nos hayan ofendido, uno tiene que aprender a sacar, ya sea raíces, amargura, ya sea lo que sea, pero eso nos abre las puertas del reino, hermanos. Amén. Y lo importante aquí también es señalar que Jesús nos dio un claro ejemplo y creo que lo tocamos en las sesiones anteriores al respecto de la mujer que la llevaron, ¿verdad? Y la descubrieron en el acto de adulterio y todos la condenaban, ¿verdad? Pero el Señor, quien tenía el poder y la autoridad de condenar, porque Él les dijo, ¿verdad? Aquel que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Y quién era el único que estaba libre de pecado? El Señor Jesús. Él podía agarrar la piedra y lanzarla, porque no tenía pecado. Pero no lo hizo. Y entonces lo que me llama la atención es cómo el Señor Jesús empieza acá, ¿verdad? Y dice, paz a vosotros. Entonces, cuando nosotros, hermanos, estemos en paz, vamos a poder, como decía hermanita, ¿verdad, Celina? Tener ese perdón y olvido. Por eso es importante, fíjese, hermano, qué tremendo, conocer, porque le dice paz a vosotros. Y después le dice que sopló sobre ellos y sopló el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo llegó hasta después, ¿verdad? En el Pentecostés, pero Él dio el soplido. Y eso es otro tema, ¿verdad? Pero luego le dice que les daba la potestad y el poder. Entonces, hermano, si nosotros tenemos el poder, porque la palabra dice que nosotros vamos a juzgar y por eso tenemos que crecer hermanos y llegar a esa estatura de varón perfecto, es porque vamos a juzgar. Para poder juzgar, hermano, tenemos que estar equilibrados, tenemos que tener paz, porque si no vamos a ser jueces injustos y vamos a condenar a la otra persona. Por eso si el Señor dice, antes de juzgar a la otra, primero tienes que ver que tú tienes una viga, aquel tiene una paja, aquel tiene una basurita y tú tienes una gran viga, ¿va? Entonces, que esta sea la medida, hermano. Si vamos a juzgar a alguien, primero veamos que nosotros tenemos una gran viga y entonces vamos a poder proceder con misericordia. Hermanita Sandrita iba a decir algo. Sí, hay un versículo donde el Señor Jesús preguntó, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Entonces, cuando hablamos del perdón de los pecados, también podemos llamar, digamos, que solo es el Señor Jesús puede perdonar pecados por medio de su sangre. Y Él dice, ánimo,
tus pecados te son perdonados. ¿Y para qué es necesario? Dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados. Entonces le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Lo que quiero dar a entender acá, hermanos, que el perdón viene a constituir una llave. La paz viene a constituir una llave. El que no perdona está atado. Es esclavo del otro que lo tiene prisionero. Entonces, si él dice la escritura que otro puede ser que nos haya hecho daño, pero soy yo el llamado también a ponerme en paz con mi hermano, ¿verdad? Antes de presentar una ofrenda. Entonces, el perdón es la llave ¿para qué? Para la reconciliación. Y si no hay reconciliación, no podemos ir al arrebatamiento, hermanos. Tiene que el año de la reconciliación es importante para poder recuperar lo que hemos perdido, para irnos preparando en el conocimiento y estar aptos y perfectos para cuando el día que el Señor nos llame a esa episinagoga alrededor de él, nos vayamos plenamente satisfechos con él. Amén. Entonces vimos la importancia que es la administración. Amados hermanos, quienes lo hemos hecho sabemos que el ministro que está frente a nosotros y que nos está ministrando, pues está hablando, pero a la par tiene la palabra de Dios. Entonces, no hablan del conocimiento que ellos pudieran tener en su vida, sino que qué bonito es que cuando lo ministran a uno, le dicen, mire, su problema está acá, abramos la Biblia y aquí está la respuesta. Entonces, amados hermanos, hay una importancia en ministrarse. Luego continuamos con la autoridad apostólica disciplinaria. Y aquí, amados hermanos, en los textos, quizás no los vamos a leer todos, pero dice que en el Mateo 18:15 dice que habla de conciliarse con un hermano, de arreglar el problema. Y si no, y si lo hacemos, hemos ganado a ese hermano. Luego dice que si no, llevemos a 2 o 3 testigos. Y luego en el 17 dice, si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Pero en el 18 dice, les aseguro que cualquier cosa que ustedes prohíban aquí en la tierra, aquí en la tierra, desde el cielo Dios lo prohibirá. Y cualquier cosa que ustedes permitan, también Dios lo permitirá. Entonces, amados hermanos, aquí se me viene un ejemplo ahorita. Quizás ustedes ven que quizá un hermano lo pusieron qué sé yo, le dieron un privilegio de ministrar las ofrendas o de dirigir la alabanza. Y quizá entre nosotros puede pasar en la mente y decir, quizá lo pusieron porque hizo méritos con el pastor o porque vio la manera de cómo ganarse ese privilegio, pero no es así, porque aquí la Biblia dice que lo que permitimos aquí ya fue permitido allá en el cielo, y lo que allá fue permitido aquí pasa a ser permitido. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que los privilegios no los da el hombre, los da Dios, porque lo que el Señor definitivamente está dentro de su propósito y es cumplido aquí en la tierra es porque ya fue autorizado. Entonces aquí, amados hermanos, continuando con este slide, Pastor Jaycee, ¿será que la disciplina a tiempo también salva o puede salvarnos? Porque recordémonos que la salvación no solamente es la salvación para vida eterna,
sino que, como bien decía nuestro pastor Jaycee, podemos ser salvados en este momento de cualquier circunstancia adversa en la que estemos pasando. Sí, amén. Pero debemos entender, hermano, por qué estamos viendo esto, ¿verdad? Estamos viendo la autoridad y la disciplina, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver, dirá usted, como una llave? Precisamente, hermano, debemos de ponerle el zoom de que usted tiene un poder en su boca de atar o desatar. Fíjese qué tremendo, hermano, porque si nosotros no tenemos ese conocimiento y el conocimiento es nulo, usted puede atar a una persona con su palabra y la puede condenar, hermano. Bueno, la podemos, me voy a incluir yo también, para empatar el partido. La podemos condenar, la podemos matar. Y acuérdese que la palabra dice, no matarás, es un mandamiento, no matarás. Pero y usted dice, no, pues si yo nunca he disparado un arma, nunca he agarrado un cuchillo, ¿verdad? Pero la palabra, a veces la mirada también mata. El pensamiento, y mire qué tremendo, porque el pensamiento nadie lo escucha. Según usted, según nosotros. Pero los pensamientos los escucha el Señor. Amén. Entonces, por eso es importante, hermano, tener claridad en esto. Ahora, con respecto a la pregunta que decía hermanito Henry, déjeme ver. Sí, definitivamente, hermano, no olvidemos que el reino de Dios, su justicia, tiene un orden. Y un orden también debe legislar, perdón, disciplina, ¿verdad? Debe estar legislado la disciplina con la autoridad. Entonces, hermano, por eso decía, ¿verdad? Que nosotros vamos a juzgar y obviamente cuando somos cabezas, cuando somos líderes o ministros, ¿verdad? Debemos de poner disciplina en todo tiempo, hermanos. Si sabemos que alguien no tiene una vida ordenada y más si sirve, ¿verdad? Debemos de disciplinarlo porque obviamente lo estamos salvando. No lo estamos salvando del lago de fuego, ¿verdad? Porque para ser salvo del lago de fuego simplemente tiene que abrir su corazón, aceptar al Señor, ¿verdad? Lo estamos salvando de atraer maldición a Él. ¿Por qué? Porque si Él está en pecado y está sirviendo, hermano, de plano que estamos abriendo una puerta inmensa para que el pueblo también, porque acuérdense que más, hermano, perdón el ejemplo, ¿verdad, hermanita Salina? Un ejemplo, si alguien está en la danza y está en pecado, acuérdese que está al frente, está ministrando. ¿Quién le va a estar ministrando al pueblo, hermano? Entonces, a veces queremos ser más misericordiosos que el Señor, pero debemos de entender los principios, ¿verdad? Con sabiduría. Por eso es importante crecer en inteligencia, en sabiduría, en conocimiento, ¿verdad? Claro, como dice el hermanito Henry nos explicó, bueno, si sabemos de un caso, bueno, hermano, venga para acá, platiquemos cómo está esto, ¿verdad? Lo resolvemos y no con contienda, exacto, sino para salvar esa alma, hermano, de que le caiga un juicio, ¿verdad? De que le caiga una maldición, de que traiga maldición y una muerte espiritual, exactamente. Más que todo en eso, ¿verdad? Por eso es importante, manita Sandrita. Sí, quería aportar ahí que como estamos hablando también de la disciplina y de atar y desatar, ¿verdad? Veía yo que en escritura alguien que fue desatado fue Lázaro. Lázaro ya estaba muerto, igual que nosotros, ¿verdad? Muertos en delitos y pecados, ya estaba enterrado, ya hasta tenía mal olor. Entonces llega el Señor Jesús y le dice, remuevan la roca y le da una orden a sus discípulos, desátenlo y déjenlo ir. Entonces, una acción disciplinaria para un hermano es para ganarlo a él como hermano, si nos escucha, ¿verdad? Para que ordene sus pasos a la luz de la escritura. Así como, digamos, en una ley podemos violentarla y nos ponen una infracción, pero si nos ponen una infracción es para no volverla a cometer. Entonces, ¿quiénes cometemos infracciones? Aquellos que todavía estamos atados, así como Lázaro.
Entonces también lo hilamos con la importancia de la administración, porque es para desatarlo a usted, hermano, de muchas ataduras que pueda tener o que nosotros podamos tener. Y también en el ministerio de nuestro Señor Jesús, otro que fue desatado fue un asna. Y le manda también a sus discípulos y le dice, sigue al hombre del cántaro, ¿verdad? Y allá le dice, vas a encontrar un asna y un pollino, o sea que el pollino es el hijo del asna, ¿verdad? Traédmelos. Y dice que los desató. Y luego que los desató, dice que los apóstoles pusieron sus mantos sobre ellos para que el Señor Jesús pudiera cabalgar en el pollino y en el asna. Y entrar después, antes, digamos, en el pueblo, entrar como. ¿Cómo le entró en el pueblo? Le decían, hosana al rey. Entró como rey. Entonces, para recibir al Señor y aceptarlo como rey y que nosotros somos sus súbditos, tenemos que ser desatados y aprender a aceptar disciplina. Amén. Bueno, el tiempo se acabó, amado hermano, y yo sé que usted ya viene para la iglesia, así que, amado hermano, vamos a dejar hasta aquí, vamos a seguir el próximo domingo con el tema y esperamos haber sido de bendición, amado hermano. Este discipulado específicamente es para que usted pueda tener el conocimiento, pero que lo pueda aplicar, no se llene la cabeza solo de conocimiento, sino que ponga por obra la palabra. Amén. Hermanitos, que el Señor me los bendiga. Hermanito Henry, no sé si despide ahí. Dios les bendiga, amados hermanos. Quedamos despedidos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Gócense en el servicio al Señor. Bendiciones y nos vemos el próximo domingo.